Precioso y amado Señor, queremos encomendar en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos que nos guíes en todas las cosas, que nos edifiques, que nos animes, que nos fortalezcas con ella y que te glorifiques en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bien, en este día vamos a ver este pasaje que tiene que ver con algo más dentro del tabernáculo. Hemos venido estudiando en Éxodo poquito a poquito cada mueble y cada parte del tabernáculo. También estudiamos lo que corresponde a los sacerdotes, ¿te acuerdas? En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde al aceite de la unción. Está en el capítulo 30, en el verso número 22. Voy a empezar a leer esa parte, si quieres leerla conmigo. Y en tu Biblia dice así: Habló más a Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En esta primera sección vemos cómo Dios manda a Moisés esa instrucción: hacer un aceite perfumado. Es un aceite de la santa unción, se le llama. Pero si te das cuenta por las composiciones, era un aceite, pero con olor fragante, un olor como de perfume. Es un compuesto de especias finas y se le llama así, el aceite de la santa unción. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Bueno, en el verso número 23 están los elementos, ¿verdad? Tenía que agarrar 6 kilos de mirra líquida, la traducen en la traducción en lenguaje actual, 6 kilos. Ahí te aparecen las medidas antiguas, ¿no? Pero ya, digamos, la actualización son 6 kilos, ¿verdad? También hay canela aromática, 3 kilos. Hay cálamo, 3 kilos. Hay casia, 6 kilos. Y aceite de oliva, dice ahí 1 hin, que corresponde a un galón. ¿Ok? Un galoncito. Entonces, con todo esto tenía que hacer este compuesto, ¿verdad? No vamos el día de hoy a entrar en cada detalle, qué planta es cada planta y todo esto, ¿verdad? Pero son especias finas y único el compuesto para su fabricación. Y en el verso 25 dice que debía prepararse con la misma técnica como se prepara el perfume. Dice ahí, según el arte del perfumador. En el verso 26 dice, ¿qué debe hacer con este aceite? Lo que tiene que hacer con el aceite es ungir el tabernáculo con sus muebles y utensilios, también a Aarón con sus hijos, y tiene que ungir prácticamente todo lo que hay en ese tabernáculo. Ahora, la palabra ungir creo que no es algo muy común en nuestro idioma, ¿no? Por lo menos en México, pero ungir significa algo así como pintar, ¿no? Pintabas o frotabas algo con aceite, es ungir. Denotaba en aquel tiempo elección. Cuando uno ungía a alguien era porque estaba eligiéndolo, ya sea para ser un sacerdote, un profeta o incluso un rey. En esa época se usaba de esa manera. Entonces denota elección. Pero ¿para qué quería Dios que Moisés ungiera a Aarón y a sus hijos? Bueno, tenía un propósito. Bueno, también de hecho al tabernáculo. El propósito está en el verso 29. Es para consagrarlos. ¿Qué significa? Para santificarlos, lo que habíamos hablado antes. Cuando tú consagrabas o santificabas algo, significaba que ese objeto o esa persona quedaría dedicado al Señor, a su servicio, y debería ser considerado muy especial porque es para el Señor. Entonces vemos que eso es lo que quiere Dios con Aarón y con el tabernáculo. Ahora, si te das cuenta, ya había hablado acerca de la consagración Dios en el pasaje anterior, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la forma de consagrarlos era a través de un holocausto. Ahora añade algo más. Tiene que ser también a través de una unción con aceite
especial, ¿verdad? Entonces, en especial a Aarón y a sus hijos tenía que consagrársele de estas dos formas, holocausto y con una unción especial para ellos. Y de igual manera también el altar del holocausto, que es el altar de bronce que está en la parte del patio. Pero ¿qué significa esto para nosotros el día de hoy, ¿no? Creo que no es muy difícil de leer y entender qué explica, pero ¿qué significa para nosotros? Entonces quiero comenzar diciendo que la unción del sacerdote no es meramente el fin de Dios, sino que, como hemos visto antes, el sacerdote y la unción del sacerdote apuntan a algo más importante hacia adelante. En el Antiguo Testamento se revela que así como Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y el tabernáculo, Dios mismo más adelante ungiría a alguien. Vamos al Salmo 45 en el verso número 6. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¿Eso qué está diciendo este salmo? Es algo que es un salmo mesiánico. Está apuntando a algo más adelante. Pero lo que está diciendo es que Dios ungiría al mismo Dios, dice aquí en este pasaje. Si prestas atención, es lo que está diciendo. Dios ungiría al mismo Dios, que a la vez es un rey que tiene un palacio y que tiene un cetro de justicia en su mano. Lo que significa es que este rey es un rey justo, y además dice que va a venir a hacer justicia y a dar salvación. Eso es un soberano, es un rey. Ahora, esto no se ve como muy claramente en el Antiguo Testamento, se sabía esto. Hay otro pasaje donde habla de esto, en Isaías 61, verso número 1. Dice en este pasaje, un pasaje que quizá ya lo has escuchado en alguna otra parte, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, en este pasaje, ¿no?, vemos que este ungido, ¿no?, de Dios también exclamaría estas palabras. Entonces, por un lado vemos al Salmo 45, donde Dios unge al mismo Dios, y en el Salmo 61 al ungido de Dios, exclamando estas palabras hacia Dios, ¿no? Entonces está diciendo: Dios me ungió, el Espíritu del Señor me ungió. Entonces te encuentras a un ungidor y a un ungido en estos dos pasajes, pero no es muy claramente revelado, ¿verdad? Pero eso sí, se entendía que Dios enviaría a su Mesías ungido más adelante, y este sería el rey justo y soberano que vendría a reinar sobre su pueblo al final. Y eso es lo que entendían los judíos en este par de pasajes, y lo estaban esperando desde tiempos muy, muy antiguos. Pero, ¿qué es lo que más me asombra de todo esto? En el Nuevo Testamento, échate un ojo en Lucas capítulo 3, verso número 21. En Lucas 3, 21 hay algo realmente asombroso. Fíjate lo que dice. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía:
Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este suceso pareciera aislado de todas las cosas, pero no es así. Lo que está mostrando este escritor, que es Lucas, es esto, que en este momento, a través de Jesús, se cumple el Salmo 45 y el Salmo 61, en que Dios ungiría a este Rey soberano que habría de venir, a su Mesías. Pero no lo unge con aceite, sino que lo unge con su Espíritu Santo. Y así es como se cumple este par de profecías. Y a esto apuntaba precisamente la unción de los sacerdotes en Éxodo, ¿verdad? Entonces, qué increíble. Y en Lucas 4, número 18, Lucas 4, 18, el Mesías, Jesús, exclama esas palabras después de haber sido ungido por el Padre. O solamente un detalle que se me está pasando. Cuando es ungido Jesús, ahí en el bautismo, resulta que todos escucharon esta voz que decía, este es mi Hijo amado. Y está hablando de Dios el Padre, que está hablando desde los cielos hacia las personas, diciendo, este es el que yo había predicho antes. Este es mi ungido, este es mi escogido, para que no hubiera lugar a dudas. Es Jesús, ¿verdad? Entonces solamente es muy bueno y muy importante como recalcarlo, ¿verdad? Pero Jesús en el capítulo 4 expresa esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está haciendo Jesús? Está citando el Salmo Isaías 61. ¿Te das cuenta? Lo que acabamos de leer. El ungido de Dios que expresaba estas palabras en el Antiguo Testamento, ahora está diciéndolas en ese momento en el bautismo. Es Jesús. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías escogido. El Señor me ha elegido para venir a salvarnos, para venir a gobernar sobre mi pueblo, para venir a hacer justicia a mi pueblo. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se revela Jesús en el Nuevo Testamento? Jesús es el Mesías, es el Rey de Reyes. Es, a la luz del Salmo 45, es el mismo Dios hecho carne, ¿verdad? Por eso dice, Dios unge a Dios. Es Jesús, Dios hecho carne. Ahora, esto, por supuesto, entonces, nos da a entender que el aceite de la unción tiene un significado. ¿A qué representa o qué tipifica o a qué apunta? Al Espíritu Santo, que sería derramado sobre el Mesías. ¿Sí se entiende esto? Entonces el Espíritu Santo es representado en la Biblia por el aceite, en muchas veces. Por ejemplo, ahí en Éxodo es representado en el aceite de la Santa Unción. Pero también esto es representado en el bautismo de Jesús. Ahí está claramente cómo descendió sobre Jesús, ¿verdad? Y en varias partes de la Escritura así se usa de esta manera. Ahora, entonces, también entendemos que Moisés es un tipo o apunta a Dios, el cual ungió a su sumo sacerdote Jesús. Aarón apunta a Jesús, el ungido de Dios. Y el aceite, pues al Espíritu Santo. Esos son los tres tipos que encontramos, o las tres imágenes o prefiguras en Éxodo 3 de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué representa el aceite? El Espíritu. ¿A quién representa Moisés? A Dios. ¿Y a quién representa Aarón? A Jesús, ¿verdad? Ahora, por eso es que a Jesús, en el Nuevo Testamento, se le llama el Cristo. ¿Sabes qué significa Cristo? Es una palabra griega que es Christos, que significa el ungido de Dios, precisamente. Y también se traduce como el elegido y se traduce como el Mesías, porque esas tres palabras es la palabra Cristo, ¿no? Por eso a Jesús se le conoce como Jesús el Cristo. Él es el Mesías esperado, precisamente. ¿Y para qué fue ungido Jesús? En el capítulo 4 de Lucas, lo que ahorita acabamos de leer en el verso número 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién? Pues Dios. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me encanta esto, ¿verdad?
Como tú sabes, el pobre ha sido marginado durante toda la historia, pero en este caso no solamente habla de la pobreza económica, sino habla de los pobres de espíritu, como lo dice Mateo capítulo número 5 en el Sermón del Monte Jesús, que habla de aquellas personas que están quebrantadas por su pecado, por su condición, que saben que han pecado ante Dios, pero que saben que necesitan el perdón y salvación de Dios. Esos son los pobres, los que reconocen su bancarrota espiritual, su miseria espiritual, su necesidad de Dios. Esos son los pobres en la Biblia. Y dice Jesús, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Para eso fui escogido. Buenas nuevas significa buenas noticias. Así es que esto es lo que nos viene a decir Jesús. ¿Estás quebrantado por tu pecado? ¿Estás arrepentido de lo que eres? ¿Estás necesitado de Dios? Hay una buena noticia. Ha llegado tu Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Y la buena noticia la conocemos. Jesús vino para pagar tus pecados en la cruz, para morir en tu lugar, para pagar tu deuda ante Dios y para perdonarte. Si crees en Él de todo corazón, en que Él murió por esos pecados y resucitó, Él te perdona por completo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Así es que aprovecho, pero si no has creído en Jesús aún, si no has depositado tu confianza que Jesús ya pagó tus pecados y que resucitó al tercer día, el día de hoy, cree en la buena noticia del Mesías Jesús. Pero también Jesús vino a otra cosa. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? No sé si hay algún quebrantado de corazón esta mañana. A lo mejor tienes el corazón roto por una situación, por algún problema, tu pecado, pero Dios viene a sanar eso. Viene a sanar a los quebrantados de corazón. Y habla no de una sanidad física necesariamente, aunque quizá a lo mejor tienes padecimientos cardíacos, que quizá a lo mejor también puede hacer una obra ahí, pero, ¿sabes? Sobre todo la sanidad espiritual. Habla de el pecado que mora en el corazón. Y de las heridas y de todo eso que provoca el pecado. Jesús viene a sanar eso, ¿verdad? Y también dice ahí, a pregonar libertad a los cautivos. Pero no hablaba de los cautivos, hace referencia, probablemente en un sentido judío, a los descendientes de los excautivos de la cautividad babilónica, ¿no? Y de todas las cautividades que sufrió el pueblo de Israel. Pero no solamente a su pueblo de esa manera política y militar en la que fue oprimido, sino también acerca de la cautividad del corazón. La esclavitud del pecado. Porque la Biblia dice que todos los que hacen pecado, esclavos son del pecado. Y Jesús viene a dar libertad a aquellos que no pueden salir de su propia esclavitud. No pueden dejar de mentir, no pueden dejar de engañar, no pueden dejar de traicionar. Y dice Jesús, yo vengo a darte libertad. Yo vengo a libertarte de eso que no te deja tranquilo, que no te deja libre. A eso vino Jesús. Dice ahí, a dar vista a los ciegos, ¿no? Y una vez más, no habla de un sentido meramente físico, sino espiritual. Aquellas personas que ni siquiera pueden ver lo que sucede espiritualmente. Ni siquiera pueden entender que están en pecado. Ni siquiera pueden entender la consecuencia de su pecado en su vida. Los que no pueden entender ni siquiera las consecuencias de lo que hacen. Los que no pueden ni siquiera ver a Dios porque no lo conocen. Los que no pueden entender su necesidad de ser salvos. Me encanta porque Jesús dice, yo he venido a darle vista a los ciegos. A los que no entienden nada de la Biblia, a los que no entienden nada de Dios, a los que no entienden nada de Jesús. A esos vino Jesús, a darles vista a los ciegos. Y también dice ahí a predicar, a poner en libertad a los oprimidos. Habla de lo mismo anteriormente y a predicar el año agradable del Señor. Pues qué increíble, ¿no? Cómo Jesús fue ungido para todas estas cosas. Y después de ser ungido por el Padre con su Espíritu Santo, empezó su ministerio Jesús. Así que la unción también dio comienzo al servicio de Dios hacia la humanidad. Un servicio de salvación y de perdón de pecados. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de todo esto que estamos viendo, que está bastante profundo? En Lucas 4:18 podemos preguntarnos esto. Jesús es el Salvador. Él fue enviado para libertarnos, pero la pregunta es, precisamente,
si tú has experimentado eso en tu vida, ¿no? Que el Señor haya llegado a tu vida y precisamente te haya dado las buenas noticias de salvación y las hayas creído, ¿no? Las hayas recibido. La pregunta es, ¿has recibido esta buena noticia de salvación del Señor Jesús? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has creído que Jesús murió por tus pecados? La pregunta es, ¿Dios ha sanado tu corazón? ¿O estás quebrantado de corazón y necesitas la sanidad de Dios? La pregunta es, ¿estás cautivo por tu pecado y no puedes salir de tu pecado? La pregunta es, ¿estás oprimido? La pregunta es, ¿estás ciego? Jesús ha venido, el Salvador ha venido para darnos perdón y salvación, ¿verdad? Qué increíble noticia, ¿verdad? El día de hoy poder saber eso. Yo no sé si estás batallando con algo, ¿no? Un quebranto, un dolor, un pecado, una situación. En tu corazón una necesidad tremenda de Dios, un vacío grande de Dios, pero Jesús vino a saciarte. Otra cosa que podemos meditar esto es que nadie puede ser acepto ante Dios, o sea, como un perfume grato ante los ojos de Dios, por sí mismo. Nadie puede hacerlo, ¿no? Nadie. Solo a través de Cristo es que podemos ser como un olor fragante ante Dios. El sacerdote cuando entraba, no podía entrar si no tenía este perfume en sí mismo. O sea, si no se ponía el aceite de la unción, si no se lo ponía, no podía entrar a servir, no podía acercarse a Dios. Y de la misma manera, nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie puede ser agradable, porque de repente pensamos, yo sí, pues hago las cosas bien delante de Dios. Pero por uno mismo no es suficiente. Aunque uno se porte bien y uno haga bien las cosas, eso no lo convierte a uno en alguien agradable a Dios o acepto ante Dios. ¿Qué es lo que nos hace aceptos ante Dios? Cristo. Él es como este ungüento que cuando tú, ahora sí que te lo pones en tu vida, ¿verdad? Lo crees, lo abrazas, entonces eres acepto ante Dios. Entonces eres agradable ante Dios. Tú y todas las obras que puedes hacer, porque has recibido a Cristo en tu vida. Entonces necesitas ver la importancia, ¿no? Algunas personas piensan que pueden acercarse a Dios sin Cristo y no es así, necesitas a Cristo. Muy bien. En Efesios 1:6, nada más para que lo apuntes, pero ahí dice que somos aceptos en el amado, ¿verdad? Ok, pero eso es en cuanto a Jesús. Todo esto que estamos viendo es que el sumo sacerdote representa a Jesús o apunta a Jesús o tipifica a Jesús, ¿verdad? Y el aceite de la santa unción tipifica al Espíritu Santo, ¿no? Pero hay más. También todo esto tipifica al creyente. Mira, vamos a Juan 14. Porque en Juan 14 hay algo fenomenal. Hasta ahorita vamos viendo una cosa, que el Padre ha ungido al Hijo, a Jesús, pero no con aceite, sino con su Santo Espíritu. Y hasta ahí parecía todo como en orden, pero aquí hay algo que se sale de serie. Fíjate lo que dice Jesús en estos versículos. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el español no se alcanza a distinguir mucho esta pequeña palabra, una preposición, en. Y tus preposiciones, uy, ya me acordé de la primaria, ante, bajo, ¿te acuerdas? Entonces de repente pareciera que no son importantes, pero sí son muy importantes. Esta palabra en significa dentro de vosotros, dentro de. Y estas palabras se las está diciendo Jesús a sus discípulos. Entonces está interesante lo que está diciendo Jesús. Es algo revelador, es algo asombroso porque le está diciendo, así como Dios me ungió a mí, Dios los va a ungir a ustedes también. Y eso es algo que, como que dices, ¿cómo es posible si esto solamente es digno del Señor Jesucristo, pero nosotros? ¿Y cómo es que Dios quiso hacer esto con nosotros? Darnos este precioso Espíritu Santo que también le dio a Jesús.
Entonces, esto es algo que en verdad debemos de meditar. El Padre da su Espíritu también a sus discípulos. ¿Para qué? Para consagrarlos, para santificarlos, es decir, para dedicarlos a Él, para dedicarlos a su servicio únicamente, ¿verdad? Entonces Dios unge al creyente en Cristo con su Espíritu. En 1 de Pedro capítulo número 1, verso número 2, lo dice de esta manera. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu, dice ahí en tu Biblia. Entonces el Espíritu también hace esta obra de santificación en la vida del creyente. En 1 de Corintios capítulo número 6, verso número 11 también lo dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo quieres más claro? Vamos a 2 de Corintios capítulo número 1, verso 22. 2 de Corintios capítulo 1, verso 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos, ¿qué dice ahí? Ungió es Dios. Esas palabras las dijo Pablo acerca de la iglesia. Está diciendo, el que nos ha ungido a la iglesia, a los creyentes, es Dios. Y dice aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. De igual manera también en 2 de Corintios 5:5 repite la idea, donde nos dice que nos dio las arras del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa esto? Significa que el Señor ha sellado a la iglesia con su Espíritu Santo. Que el Señor no nos ungió a nosotros con un aceite de la santa unción, nos ungió con su Espíritu Santo. Y eso significa que ahora le pertenecemos, familia, que ahora somos suyos, que estamos dedicados completamente a Él en nuestra vida y en nuestro servicio, porque Él nos ungió. Eso es lo que significa, familia. Entonces, no solamente eso, somos de Él. Dice que nos dio el Espíritu, que son las arras. ¿Qué significa esto de las arras? No son las moneditas, ¿no? Aunque tiene que ver. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando tú querías comprar un terreno, dabas una especie de enganche y dabas pues un dinero. Ese dinero eran las arras. Pero cuando tú dabas el enganche, no es como ahora que tenías que acabar de pagar para que te dieran tu título de propiedad, sino que en aquel entonces, desde que empezabas a dar tu enganche, ya era tuya la propiedad. Y dice aquí el Señor, pues ustedes son míos, porque ya les he dado mi Espíritu y me pertenecen por completo, ¿no? ¿Y cuándo fue que nos compró? Cuando creímos en Jesús. Cuando creímos en Jesús, Él nos depositó dentro de nosotros su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, creo que hay un par de cosas que meditar al respecto. Gracias a Jesús fue que ocurrió todo esto. Gracias a Jesús nos ha sido dado su Espíritu Santo. Si no hubiera venido Jesús, no hubiera ocurrido esto. Y todos nosotros no hubiéramos tenido acceso a Dios. Es gracias a que Jesús fue el ungido de Dios y gracias a que Jesús intercedió por nosotros como el sacerdote ante Dios, que Dios derramó su Espíritu sobre nosotros y entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y adorarlo. Por lo tanto, creer en Jesús es necesario para acercarse a Dios. Eso también lo dice Jesús en Juan 4:24. En Juan 4 dice, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, en otras palabras, para poder acercarte a Dios necesitas forzosamente creer en Jesús. Necesitas tener su espíritu para poder entrar a su presencia. En Romanos 8:9 dice algo todavía un poco más fuerte. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No puede pertenecer una persona a Dios. No puede pertenecer una persona a Cristo si no tiene el Espíritu
de Cristo. Ahora, está muy interesante porque este Espíritu de Cristo no es un espíritu distinto que el Espíritu de Dios, es el mismo. El Espíritu de Dios, el Padre, es el mismo Espíritu de Dios, el Hijo. Lo que sucede es que son uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso le llama aquí Espíritu de Cristo, pero es igual, ¿verdad? Es lo que hace referencia a la Santa Trinidad, pues, ¿verdad? Y entonces, lo que está diciendo es que es necesario tenerlo, y si no tienes el Espíritu no eres de Dios. No puedes tener acceso a Dios, no eres parte de la familia de Dios, y no puedes orar y esperar ser escuchado por Dios. Y no puedes esperar ser recibido en el cielo por Dios, y no puedes esperar tener ningún privilegio de Dios, a menos que tengas el Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo es que Dios da el Espíritu a sus discípulos? Esto aparece en Juan 20, y está muy interesante porque a pesar de que Jesús ya les había dicho eso a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los demás, ellos no habían creído en Jesús. Fue hasta que Jesús, fíjate qué interesante, hasta que Jesús resucitó de los muertos y se le apareció a los discípulos ahí en su casa, ¿no? Que entonces dice ahí en el verso número 20, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Me voy a saltar al verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hasta este momento, en cuando vieron el Evangelio hecho carne, o sea, que en verdad pudieron creer que Jesús murió por sus pecados en la cruz, vieron a Jesús colgado en esa cruz y vieron a Jesús resucitado de los muertos, fue que entonces dijeron, ya entendimos, ya creemos que verdaderamente Jesús es el Señor. Me encanta porque hasta los mismos discípulos tuvieron que creer el Evangelio. La muerte y resurrección. Los mismos discípulos. Y en ese momento en el que creyeron, se regocijaron, y en ese momento Jesús les dio el Espíritu Santo. Entonces quiero decir esto, que el Espíritu Santo se recibe, no es algo que se gana, sino que se recibe. ¿Cuándo? Cuando crees en Cristo. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu de Dios? ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Esa es mi pregunta hacia ti esta mañana. Y no es una pregunta cualquiera, porque esto depende de tu destino y depende de tu vida. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Te digo, no es algo que tú puedas conseguir, sino que es algo que Jesús te da. Porque hasta eso de repente no es como, yo sí lo tengo nada más porque yo lo digo. No. No lo puedes comprar u obtener por tus méritos. Es algo que Jesús da. ¿A quién? A todo aquel que cree en Él. A todo aquel que pone su confianza en Jesús. A ese le da su Espíritu. Entonces mi pregunta es, ¿has creído en Jesús? Si has creído en Jesús, tienes el Espíritu de Dios. Tienes acceso a Dios. Tienes la garantía de que eres de Dios. Debes estar seguro, si has creído en Cristo, de que le perteneces a Dios. Tu salvación no está en tela de juicio. Entonces, si has creído en Cristo, Él te ha dado su Espíritu y le perteneces. Y le perteneces para una cosa, para estar completamente dedicado a Dios, a Cristo, a servirle a Él y solamente a Él con tu vida. Y eres muy especial para el Señor. Ahora, una cosa nada más. A la luz de todo esto, entonces, ¿qué podemos...? Todo esto es como un poco teología. Y está padre porque afirma nuestra fe. Saber que si he creído en Jesús, puedo estar seguro porque tengo el Espíritu. Y tengo las arras y tengo acceso a Él. Está increíble, ¿no? La pregunta entonces que quiero hacerme, ok, ¿estás entonces dedicando tu vida a Dios? Porque a lo mejor es eso, que tenemos el Espíritu, pero dedicamos nuestra vida a nosotros mismos. O a algo que no es Cristo. Entonces, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás dedicándole al Señor completamente? Ahora quiero hablar de un versículo que habla de esto. No meramente de esto, pero el principio se encuentra en ese versículo. Dice 1 Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Ok, ¿por qué está diciendo esto el autor? Eso es Pablo el que está hablando, ¿no? A la iglesia de los Corintios. Pero resulta que en Corinto había un grave desorden moral. Y uno de los desórdenes morales era la fornicación. Había fornicación dentro de la iglesia, que es uno de los pecados más comunes. La palabra fornicación no meramente habla de tener relaciones con alguien que no es tu cónyuge. Habla de muchas más cosas. La palabra griega es la palabra pornía o porneia en griego. Y esta palabra habla de cualquier tipo de distorsión o de perversión de la sexualidad como Dios la creó originalmente. Todo aquello que se sale dentro del marco que Dios ha establecido para la sexualidad. Entonces, porneia tiene que ver no solamente con algo literal, sino también con algo imaginado, ¿no? O con algo visual, o con algo dentro del corazón. Incluso Jesús dice, ¿no? Si deseas a la mujer de tu prójimo, ya fornicaste con ella, ya adulteraste con ella en tu corazón, ¿no? Incluso con eso. Entonces imagínate, la iglesia de Corinto tenía este problema, ¿no? Y tú dices, bueno, qué bueno que esta iglesia padecía estas cosas para que podamos entender que el día de hoy también pasa lo mismo. En la iglesia puede haber fornicación. O sea, tristemente eso es lo que sucede el día de hoy. Uno viene y se congrega, uno viene y escucha la palabra de Dios, ¿no? Y uno entiende, uno está de acuerdo, uno predica esas cosas. Y uno aún haciendo estas cosas puede uno estar en fornicación. Y es algo que desgraciadamente ha permeado la iglesia y mucho más porque las cosas las tienes en la mesa o en la mesa, celular, las redes y demás. Y hay una inmoralidad en la ciudad, o sea, es increíble, ¿no? Parecía ya no solamente una opción, sino una obligación que tienes que cumplir para que la sociedad te acepte. Porque si no haces eso, pues ¿cómo? Pues ¿qué onda? ¿No eres hombre o qué? ¿No? Y una cosa así. Pareciera algo normal y obligado incluso en las escuelas. Si no lo vas a hacer es el bicho raro. Y así. Pero entonces el punto es, ¿sabes? Pablo nos confronta con esto. Dios te ha ungido, te ha dado su espíritu, lo colocó dentro de tu cuerpo, en tu corazón. Y tu cuerpo y tu vida son de Dios. De hecho, aquí dice, tu cuerpo es el templo de Dios. O sea, ahí habita el Espíritu Santo. Dentro de ti habita el Espíritu más puro, santo y glorioso, el Espíritu de Dios. Y lo que está diciendo, y si tu cuerpo, donde habita Dios, lo estás ocupando para algo que no es Dios, o para ti mismo, no estás considerando que en ti está el Espíritu de Dios. En este caso, en Corintios habla de la fornicación, ¿no? No estamos creyéndole a Dios, o no estamos entendiendo que ahí habita Dios con nosotros y que nuestro cuerpo no es nuestro, no nos pertenece. Él nos compró, Él nos ungió. Es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Por eso dice, este espíritu es el templo de Dios, lo tienes de Dios, no fue algo que tú conseguiste, sino que fue un regalo excesivamente de gracia en tu vida. Y si fue excesivamente de gracia, ¿cómo ocupas tu cuerpo que no es tuyo para algo que no es de Dios? Dice, y no eres tuyo, no te perteneces. Y adelante dice Pablo ahí en ese versículo de Corintios, dice, porque habéis sido comprados por precio. Pues sí, no soy mío porque Dios me compró por precio. ¿A qué precio? A precio de su sangre. Ni siquiera fue con algo barato, ¿verdad? Fue con su sangre. Tu cuerpo es santo y lo compró Jesús con su sangre. Y dice entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. No ocupes tu cuerpo para cosas que no son de Dios. No ocupes tu cuerpo para ti mismo. No ocupes tu cuerpo o tu vida para alguien más que no sea Dios. Ocúpalo para Dios. Eso es santidad, es vivir para Dios, ¿verdad? Ya sea
fornicación o cualquier otro pecado. No podemos darnos el lujo de ocupar nuestro cuerpo de estas formas, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo, ¿verdad? Ahora ya sé, cuando uno hace estas cosas, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Se va así como Gasparín? No, dice la Biblia que no, el espíritu que nos ha sido dado ya no se aparta de nosotros como en el Antiguo Testamento, pero sí puede uno llegar a contristarlo, y sí puede uno llegar a romper una relación con el espíritu, aún que está dentro de nosotros. Y entonces eso, se entristece. Por eso luego te sientes así bien sacado de onda y agüitado, ¿no? Cuando pecas. Porque es el espíritu que está contristando y que te está haciendo notar que está triste. E incluso también la palabra dice cómo uno puede hacer enojar a Dios. El espíritu también puede llegar a enojarse y molestarse. No para enviarte al infierno o algo así, tampoco. Pero sí, definitivamente la relación se rompe. ¿Qué desperdicio cuando hacemos esto? Porque es como, pues, ¿por qué estamos desaprovechando la más grande de las oportunidades de relacionarnos con Dios? Entonces, arrepintámonos de esas cosas, ¿verdad? Y usemos nuestra vida, nuestro cuerpo para el Señor. Ahora, vámonos al final. Unos puntos finales. Es gracias al Espíritu Santo que el creyente puede orar y ser escuchado también. No solamente lo tienes para relacionarte con Dios, sino para hablar hacia Dios. En Romanos 8, verso número 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, uno puede orar a Dios gracias a Jesús a través del Espíritu, ¿no? Y es una de las cosas que hace el Señor. Si no tuviéramos ni a Jesús ni al Espíritu, no podríamos comunicarnos a Dios. Pero podemos orar y esperar ser escuchados porque tenemos el Espíritu de Dios. Así es que gracias al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a ser escuchados. Es como una especie de traductor o intérprete de lo que decimos. Incluso aunque no sepamos orar, aunque digamos malas oraciones o no sepamos qué decir, el Espíritu dice: lo que Él quiso decir fue esto, ¿no? Sí, ya te lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Señor, me quiero morir. Lo que Él quiso decir es que estaba desesperado. Y así, ¿no? Señor, es que estoy enojado, me abandonaste. Lo que Él quiere decir es que se quiere casar, ¿no? Una cosa buena. Y así tenemos un traductor. Me encanta. Y eso, porque no sabemos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para eso nos dio el Espíritu del Señor. Bien. Entonces no te desanimes. A lo mejor no sabes orar, no sabes cómo acercarte al Señor, pero por eso es que nos dio el Espíritu. Hazlo con confianza, ora, anímate. Tienes un intercesor, el Espíritu. Bueno, otro punto. Es gracias al Espíritu que podemos no solamente hablar, sino escuchar a Dios. Allá en Juan 14, y voy a irme rapidísimo a varios pasajes, pero en Juan 14, verso número 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará o les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo te enseña y gracias al Espíritu escuchas a Dios. Él es el que te habla de parte del Señor a través de la palabra. También en Juan 15, 26, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él te habla de Dios, te da testimonio acerca de Dios y de su palabra y de Jesús. Bueno, en Juan 16, verso número 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo lo que también hace es que nos ayuda a escuchar al Señor y nos guía a toda la verdad. Nos guía a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios.
También es gracias al Espíritu que somos capacitados para testificar. En Hechos, capítulo número 1, simplemente así, muy breve, pero hablaba Jesús de que los discípulos después de la resurrección esperaran la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre habría de ser algo llamado la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu. Léase Hechos 1:5, ¿verdad? Esto no es lo mismo que lo que ahorita mencionamos de que el Espíritu puede estar dentro del creyente. Esto del bautismo del Espíritu habla de otra cosa. Habla de ser sumergido en el Espíritu, que es algo distinto. Es el bautismo del Espíritu, es la llenura, que habla todavía de algo más sublime. Entonces, resulta que los discípulos estaban preguntándole, bueno, y entonces, ok, entendemos, tú eres soberano, ya resucitaste, Señor, ¿cuándo vas a reinar? Y le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero van a ser, verso número 8, pero van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En este pasaje les habla de algo todavía más grande el Señor. Este mismo Espíritu que nos ha ungido también nos puede llenar, también nos puede bautizar, pero es algo que hace Dios. Y es algo que produce un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Te capacita para ser su testigo. Empiezas a hablar de Jesús, empiezas a predicar de Jesús y hablar a todo el mundo acerca de Jesús. Y lo haces con denuedo y con autoridad. Esa es la llenura del Espíritu. Y no solamente testificas con tus palabras, te da capacidad para testificar con tu ejemplo y tu vida. Por eso es que en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, porque el Espíritu tiene tanto poder que hace que tú, aunque seas un grinch, aunque seas así, todo impaciente y todo así, te da el poder y la capacidad para vivir en amor, aunque no seas así. Es el poder de Dios y lo hace para que tú testifiques con tu vida a otras personas, como los vecinos, ahorita lo que vamos a estar haciendo. Entonces, qué hermoso es el Señor, ¿no? Ahora nada más un paréntesis. ¿Por qué el cristiano no tiene que bautizarse no tiene que ponerse el aceite de la santa unción? Porque de repente a lo mejor te podrías preguntar eso. ¿Se vale poner ese aceite? La pregunta es, ¿por qué querrías hacerlo si ya eres ungido con el Espíritu de Dios? Y por eso el creyente no tiene que ponerse, pues no tiene la necesidad de usar esas cosas. Solamente es un símbolo, si a lo mejor lo quieres ver así, pero el Espíritu, eso es lo importante, ¿verdad? Solamente para terminar, una advertencia que nos da Éxodo 30. Dice, verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, esta será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Una cosa importante que nos advierte el Señor. El Espíritu no es para obtener un beneficio personal. No podía usarlo cualquier persona. No podías usarlo para tus propios fines. No podías hacerlo. Y de igual manera, tanto la unción que Dios ha dado con su Espíritu como la llenura del Espíritu no son un adorno para tu vida. Porque de repente pedimos eso, Señor, lléname de tu Espíritu, pero en tu corazón es porque quieres verte más bonito, más cristiano, ¿no? Y es como, no es para tus propios fines, es para predicar y testificar de Cristo, ¿no? Muchas personas incluso tristemente lo usan para beneficio personal, literal. Como Simón el mago que le decía a Pablo, hey, pues véndemelo, ¿cuánto cuesta ese Espíritu Santo para que cuando llore y le ponga las manos a alguien lo reciba, el Espíritu Santo? Y le dice Pedro, ¿no? ¿Cómo le dice? Bueno, le dice bien feo. Le dice, básicamente, tú y tu dinero perezcan contigo, ¿no? Porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Porque lo estás usando para tus fines. Muchas personas que ocupan estas cosas para ganar dinero. Qué triste, qué terrible. Hombre, se siente feo cuando te usan. Bueno, imagínate qué va a sentir el Espíritu Santo cuando tú lo quieres usar para tus fines. No es para adornar nuestra carne, autogratificación o verse mejor. Y también dice, no se debe imitar. No es para que tú te sientas bien, no es para imitar tampoco.
Toda imitación hecha por el hombre, la obra del Espíritu Santo, imitación del poder del Espíritu, imitaciones de dones, imitación de milagros y sanidades y operaciones del Espíritu Santo. No es eso. De repente se encuentra una cantidad de cosas ahí, ¿verdad? En la tele, que las campañas de la santa unción y que las campañas de sanidad y las campañas de milagros. ¿What? Es como, o sea, no dudo que Dios pueda hacer algo así, pero pretender hacer una campaña es pretender que tú puedes manejar el Espíritu Santo a tu antojo. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo pretende uno hacer algo así? No se puede. Y lo que hacen esas personas muchas veces es imitar algo que no es real. Están fingiendo, mintiendo, diciendo algo que no es. Entonces tengamos cuidado con las imitaciones hechas por el hombre, porque no son permitidas. Y también cuando aparentamos como cristianos, a lo mejor los vemos y decimos, ay sí, qué carnales los cristianos, ¿no? Pero espérate, cuando tú y yo pretendemos ser muy espirituales, pero realmente en nuestra vida somos cristianos bien carnalotes, y fingimos ser espirituales, ahí también estamos imitando al Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado de no ser así, ¿no? Hipócritas y tratar de fingir algo que no somos, ¿verdad? Porque el Señor sí lo sabe. Mejor pidamos ser llenos del Espíritu y que haya un fruto real en nuestra vida, ¿no? O también cuando hacemos las cosas en la carne, ¿no? Incluso servimos al Señor, pero lo servimos a nuestra manera y a nuestro antojo en la carne, ¿no? Todos enojados y impacientes y todo así, y es como, pues, ¿cómo? No debe ser en la carne. Cuando pretendemos ser muy espirituales, pero servimos o hacemos cosas por nuestras propias fuerzas, estamos imitando al Espíritu Santo y estamos cayendo en un error aquí. Terminemos con una oración, hermanos, para despedirnos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra que nos edifica cada vez, Señor. Gracias porque siempre nos bendices. Ayúdanos a prestar atención a esto, Señor. Cuídanos de las maneras incorrectas de poder relacionarnos con tu Espíritu. Pero sí, Señor, te damos gracias, Dios, porque fuera de todas estas advertencias, nos has regalado este gran privilegio de tener tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Por fe, gracias por habernos dado tu Espíritu. Ayúdanos a cuidar este cuerpo y dedicarlo para ti, esta vida, estos años, Señor. Para tu gloria, para tu servicio, que tu nombre sea honrado, Señor. Y ayúdanos a ser testigos con poder de tu nombre. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Derrama tu Espíritu sobre nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.